través del correo electrónico, un hermano se queja de un video supuestamente instructivo de la misa, grabado por un sacerdote, donde durante la misa el sacerdote dice cosas que a este televidente le parecieron raras, en el mejor de los casos, totalmente equivocadas en el peor, ¿no? Y efectivamente puedo decir que estas cosas que dijo el sacerdote son absolutamente desquiciadas, no tienen nada que ver con la liturgia. Y les pido a que si algún sacerdote va a hacer un tutorial sobre la misa, por favor que sea un sacerdote que sepa de liturgia. Y tú me dirás, Alejandro, pero si todos los sacerdotes saben de liturgia, eso es lo que les enseñan en el seminario. Lamentablemente no. Hay sacerdotes que tienen las ideas más descabelladas del mundo sobre lo que sucede en la misa, ¿no? Y quisiera que fueran una rareza y una excepción, pero no lo son. Entonces, eso es importante de señalar, que sea un sacerdote que sepa de liturgia. Ni siquiera digo un liturgista, ¿no? O sea, un especialista en liturgia. Los especialistas en liturgia a veces están muy metidos en los debates intralitúrgicos, que los hay, ¿no? Y no me interesa confundir a los fieles con esto, pero hay algunos que dicen que esto simboliza esto, que esto simboliza lo otro. Hay muchas teorías y como cualquiera que se mete en un tema a fondo va a descubrir que hay escuelas de pensamiento y posiciones, y en ese sentido no siempre un experto es el mejor y el más habilitado para explicar cosas de una manera que el pueblo fiel entienda y celebre con dignidad la Sagrada Misa. No me interesa tanto comentar este asunto porque la gran mayoría de fieles, de mis amigos y hermanos que me escuchan a través de este podcast, Punto de Vista, no tienen idea de lo que del video que este hermano está hablando, ¿no? Pero simplemente paso rápidamente algunas menciones para después sacar una reflexión que sí es importante y universal, ¿no? Entonces, el sacerdote, entre las distintas cosas que dice a la hora de explicar la misa, o sea, la va celebrando y la va explicando, dice que al besar el altar después del procesional de entrada, él está besando a Jesús en el huerto de los olivos. Él es el Judas que celebra, que besa a Jesús en el huerto de los olivos. Eso es una idea completamente original, única y propia de este sacerdote, porque el beso del altar es un acto de respeto. Entonces, si el sacerdote cree que besar el altar significa un beso de Judas, entonces tendríamos que decir que después del beso de Judas, el beso no debería existir nunca más. No deberíamos besar a nuestros hijos, no deberíamos besar a nuestra mamá, porque es un símbolo de traición. El beso no es un símbolo de traición. Judas besó y traicionó mediante el beso, pero el beso es un gesto de respeto, en este caso, y de afecto en otras ocasiones, ¿no? Entonces, precisamente, el beso del altar, cuando el sacerdote besa el altar, y no todo el mundo se dará cuenta de eso, porque no todos los sacerdotes lo hacen, pero en el procesional de entrada, efectivamente, se besa el altar, y se besa el altar por respeto a Jesucristo. Recordemos nosotros que incluso en la misma liturgia en la misma liturgia de la Iglesia, cuando se celebra la Eucaristía, se nos recuerda en una de las fórmulas que Jesucristo es sacerdote, víctima y altar. Es decir, que en la Santa Misa Él es las tres cosas. Y por eso el sacerdote está actuando in persona Christi, está actuando como Cristo, no como Judas, nunca como Judas, en ningún momento como Judas. Y claro, alguien puede hacer una reflexión filosófica poética, ¿no? Poética, diciendo, en realidad todos somos Judas, somos indignos de besar al Señor, somos indignos de recibirlos, somos unos traidores porque somos pecadores y nos atrevemos a acercarnos al altar. Claro, todo eso es verdad, pero todo eso es poesía, ¿no?
Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando eso sucede, nosotros lo estamos diciendo de una manera absolutamente poética, y eso es lo importante. Pero lo que sucede litúrgicamente en la realidad, lo que verdaderamente acontece, es que nosotros somos parte del pueblo de Dios que está contemplando esto que sucede. Este mismo sacerdote, aparentemente en ese manual, dice que en la celebración está jugando el papel de Judas, No está jugando ningún papel de Judas. Él está representando a Cristo pura y exclusivamente, y de la manera más suprema posible, es decir, que él en su estado espiritual, habiéndose confesado adecuadamente, etcétera, etcétera, tenga un momento de preparación adecuada para la Santa Misa. Y por eso es que muchas veces no lo saben, y he conocido sacerdotes que tampoco lo saben, que existen oraciones para irse poniendo cada una de las partes de la vestimenta sagrada. Existe una oración para el amito que se pone en el cuello, existe una oración y un símbolo para el alba, existe una oración y un símbolo vinculado a la castidad con el cíngulo, ¿no? La cinta con la que se ciñe la cintura, y existe una oración especial para la casulla que se pone encima del alba. Todo esto para preparar al sacerdote de la manera más buena y profunda y generosa y crística, digamos, es decir, de acuerdo a Cristo, ¿no? Y esta es la razón por la cual también es totalmente inadecuado cuando el sacerdote, durante el ofertorio, completando la presentación de dones, se lava las manos. Y él dice: acá yo soy como Pilato que se lava las manos. Eso explica el sacerdote. Hombre, ¿era Judas o eras Pilato? ¿O eres Judas y Pilato al mismo tiempo que Cristo? Totalmente desquiciado, totalmente descabellado. Es más, muchos sacerdotes no la usan, pero en el momento de la lavada de manos hay una oración de esas que se llaman secreta, que el sacerdote usualmente pronuncia en latín, podría pronunciarla en español, pero se pronuncian en voz baja, es decir, solo para el sacerdote. Hay varias de estas oraciones secretas, y probablemente la más importante sea cuando el sacerdote ha terminado de consagrar y de consumir la hostia, o se prepara para consumir la hostia y se arrodilla frente a la sangre y el vino en el altar, precediendo la distribución de la Eucaristía, ¿no? En el momento de la lavada de manos, el sacerdote específicamente dice la oración secreta que está en las rúbricas, ¿no? En la oración secreta dice: lávame domine ad iniquitate mea et ad peccato meo munda me. Lávame, Señor, de mis pecados y purifícame de todas mis iniquidades. No se está lavando la mano como Pilatos, es un gesto de purificación para que, si el sacerdote viene preparado, confesado y puro y dispuesto, para el momento previo a la elevación de la Eucaristía esté más puro todavía. Entonces no tiene nada que ver con Pilato, la lavada de manos en la misa. Entonces, no me interesa discutir con este curita porque no lo debe haber escuchado nadie y estas ideas son absolutamente descabelladas, pero el hecho de que este hermano lo traiga a colación viene a recordarnos algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que rezar mucho por nuestros sacerdotes, mucho. Y en estos tiempos duros, difíciles para la Iglesia, veo mucha esta tendencia de decir: oye, este sacerdote hace esto mal, este sacerdote hace esto mal, este sacerdote hace esto mal, de tal manera que nosotros nos convertimos en policías de los sacerdotes en vez de ser sus hijos y sus hermanos. Tenemos que orar por nuestros sacerdotes, por su santidad, por su habilidad para celebrar y para distribuir los sacramentos de la manera más santa y correcta posible, ¿no? Y tenemos que ayudarlos a recordar, y esta es la conclusión importante, más allá de cualquier originalidad que el sacerdote quiera imponer sobre la Santa Misa, y que no debería, es que la misa no es suya. La misa tampoco es mía o tuya. La misa no es del pueblo, la misa no es del obispo o del sacerdote o del papa. La misa es de Cristo. La misa es de Cristo, es de la Iglesia, pertenece a la Iglesia, ¿no? Y el beato Pablo VI,
cuando comenzó su pontificado, y esto lo he dicho varias veces, pero creo que tenemos que recordarlo y no olvidarlo, escribió una hermosa encíclica llamada Ecclesiam Suam, que significa su iglesia. ¿Y a quién se refería con su iglesia? Se refería a la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo, no la mía, no la tuya. Y por eso es que nosotros tenemos que acostumbrarnos cada vez más a entender y ayudar a entender a los sacerdotes que celebran la misa que la misa no es nuestra y no es de él. Por eso existen las rúbricas. Por eso, como he dicho en otras ocasiones, a los sacerdotes, los fieles, cansados de los abusos litúrgicos de muchos sacerdotes, les suelen decir: Padre, lee lo negro y hazlo rojo, ¿no? Y he explicado de dónde proviene esta expresión. Porque en el misal, lo que el sacerdote debe decir está en letras negras. Y lo que debe hacer, es decir, las instrucciones, en este momento se dirige al pueblo, en este momento extiende las manos, en este momento junta las manos, en este momento eleva la patena. Esas instrucciones están en rojo, ¿no? No son cosas que deben decir, son cosas que debe hacer. Entonces, hay este movimiento de jóvenes católicos que tienen este lema: Padre, di lo negro y haz el rojo. Punto. No inventes cosas. No. De tal manera que todos gocemos de una misa bien celebrada, dignamente celebrada, universalmente. Y no estemos en la situación de que tengo que salir a elegir una iglesia porque en la que estoy, lamentablemente, se cometen abusos litúrgicos que son desedificantes y que no ayudan a la vivencia de la misa. Yo tengo el don de pertenecer a una parroquia donde se celebra magníficamente la Eucaristía, con un altar recientemente renovado, precioso, que ayuda increíblemente a la reverencia. Y cuando viajo y tengo que ir a otras misas, en algunas ocasiones me alegro de participar de una misa bien celebrada, como me pasó en Orange County recientemente, y en otras realmente me apena participar en las misas porque son misas celebradas horrendamente, y eso no es justo. Los fieles, miembros de la iglesia, tenemos derecho a buenas misas. Supliquémosle a nuestros sacerdotes. Que tengas un buen día.